Los elementos de una progresión aritmética. Entonces ya empezamos a analizar qué es una progresión. Una progresión es una sucesión. Vamos a tener dos tipos de progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Las progresiones aritméticas son aquellas entre un término y otro mantenemos una constante, se le adiciona una constante. Entonces, eso lo vimos en clases pasadas, entre una progresión, dice, dejó de funcionar PowerPoint y me botó PowerPoint. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir PowerPoint, no se preocupen. Me botó PowerPoint. Entonces, abrimos los archivos, materias y 6030. Vámonos. Una falla inesperada. Entonces, regresamos rápido. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, profe. Gracias. Entonces, una progresión aritmética es en la cual tenemos una constante entre un término y otro. De 9 a 12, la constante son 3 términos. Al 9 se le suma 3, nos da 12. De 12 a 15 se le suma 3, nos da 15. De 15 a 18 se le suma 3, nos da 18. De 18 a 21 se le suman 3. La constante es 3. Es una progresión aritmética. Una progresión geométrica, vamos a analizar sus características. Hay fórmula para progresión aritmética y hay fórmula para progresión geométrica. Tenemos la fórmula de AN que nos sirve para encontrar el término enésimo y tenemos la fórmula SN para encontrar la suma de términos, la suma de los primeros 10 términos, la suma de los 100 términos, etcétera, como nosotros queramos encontrar nuestras progresiones. Entonces, continuando, nos quedamos en la parte de las progresiones, geométricas. Una progresión geométrica, a diferencia de la progresión aritmética, va a tener lo siguiente. En primera, el concepto de una progresión geométrica es una sucesión de números reales considerados como términos, en la que cada término se obtiene multiplicando o dividiendo el término anterior por una constante. Entonces, a diferencia de la progresión geométrica, en la progresión geométrica le vamos sumando a un término, le sumamos una cantidad y encontramos otro término. Le sumamos otra cantidad y encontramos otro término. Y esa cantidad que le sumamos siempre va a ser la misma, es una cantidad constante. En la progresión geométrica vamos a multiplicar o vamos a dividir. Entonces yo tengo un primer término, lo multiplico o lo divido por una cantidad. Entonces encuentro un segundo término y así sucesivamente. Entonces el término como tal de una progresión geométrica es una sucesión de números reales llamados términos, en lo que cada término se obtiene multiplicando o dividiendo por el término anterior. Y esta va a ser una constante conocida como razón o factor. Entonces la diferencia entre un término y otro es aplicado por un factor o una razón. Entonces, si yo tengo un primer término, en este caso el término A1 es 1, yo lo multiplico por 4 y encuentro el término 2. El término 2, conocido como A2, lo multiplico por 4, encuentro el término 3. Entonces el término A3 lo multiplico por 4 y encuentro el término A4. Entonces, así yo encontraría los términos. Recuerden, la progresión geométrica se le multiplica una cantidad o se le divide una cantidad al término para encontrar un siguiente término. Entonces, los elementos que voy a tener en una progresión va a ser la razón. Entonces, yo tengo un primer término y este término va a ser multiplicado por una razón o por un factor de progresión. Ya sea este término lo multiplico o este término lo divido para encontrar mi siguiente término.
La cantidad con la que aumenta o disminuye cada término de la sucesión o progresión se le conoce como razón, por lo que se debe de multiplicar un término cualquiera por el siguiente. El ejemplo anterior nosotros lo vimos, nuestra razón es de 4. Entonces el primer término se multiplica por 4, encontramos el siguiente término y así sucesivamente. El segundo término se multiplica por 4, encuentras el siguiente término. Entonces nuestra razón es de 4. Es una progresión geométrica porque se está multiplicando. Entonces se puede multiplicar la razón o se puede dividir la razón. Por otra parte, los pasos para ir resolviendo una progresión. Entonces, primer paso, pues yo debo de reconocer qué tipo de progresión es. Puede ser una progresión aritmética en la cual entre un término y otro se le sume una cantidad, o puede ser una progresión geométrica. Entre un primer término se le multiplica una cantidad para encontrar otro segundo término. Entonces este ejemplo que yo estoy viendo, de 3 a 15 yo pudiera decir al 3 le sumé 12 y encontré 15, pero lo voy a comprobar al siguiente término. De 15 a 75 le sigo sumando 12. No, ya no aplica. Entonces descarto que esto sea una progresión aritmética. Ahora voy a comprobar si es una progresión geométrica. El 3 se multiplica por 5 para encontrar 15. Entonces el 15 también se multiplica por 5 para encontrar 75. Y así sucesivamente. El 75 se multiplica por 5 para encontrar 375. Yo compruebo que el primer término con el segundo término mantienen una razón. Entonces estoy multiplicando una cantidad para encontrar de mi primer término un segundo término. El segundo paso es encontrar esta razón. Entonces yo aquí ya me anticipé, ya les dije qué cantidad multipliqué para poder encontrar mi siguiente término. Mi razón sería 5. El paso 3, debemos de comprobar la regularidad con los demás términos. Entonces aplico el primer término, lo multiplico por la razón, encuentro el segundo término. 3 por 5 encuentro 15. Segundo término lo multiplico por la razón, encuentro el tercer término y así sucesivamente. Entonces compruebo la regularidad. Mi razón es 5, 5 y 5 entre un término y otro. Lo estoy multiplicando. Y en el último paso, el paso 4, completamos la serie de términos que nos están pidiendo. Entonces aquí yo tendría el término A1 que es igual a 3, término A2 que es igual a 15, término A3 que es 75, el término A4 que es 375 y me están pidiendo hasta el término A5 que es 1875. Entonces encuentro la progresión, los términos que me están pidiendo. Entonces así yo voy a identificar cada uno de los elementos de una progresión geométrica. Entonces una progresión geométrica es parecida a la progresión aritmética. Vamos a tener una razón, vamos a tener los elementos, los términos, término A1, A2 hasta AN. Esos serían básicamente nuestros elementos de mi progresión. También, así como yo lo multiplico el primer término por 5, también puede que ese término sea dividido por una cantidad. Entonces, ¿cómo vas a encontrar una razón? Grábense en esto. En una progresión geométrica, la razón la vas a encontrar siempre dividiendo un término adelantado con su término anterior. Por ejemplo, yo aquí tengo el término A4. El término A4 lo divido entre A3 y encontraría mi razón. 375 entre 75 me da 5. Entonces así yo encuentro la razón. Siempre divido un término entre su término anterior. También pude haber agarrado el 15. Entonces tengo mi término A2 y lo divido entre su término anterior, A1, 15 entre 3, y me sigue dando 5. Entonces la razón siempre la voy a encontrar de esa manera. Entonces vamos a los ejemplos para que quede un poquito más claro. Vamos a ver este video para concentrar lo que es los conceptos de la progresión geométrica y desarrollamos los problemas. Progresiones geométricas. Elementos, término general y ejemplos. Una persona da una información a dos.
aquí lo interesante de esto es reconocer nuestras fórmulas. Entonces voy a tener una fórmula respectiva para progresión aritmética, una fórmula respectiva para una progresión geométrica. Entonces vamos a copiar ese pequeño ejemplo en la parte donde nos pone el ejemplo. En este ejemplo vamos a recordar siempre las ecuaciones que nosotros encontremos van a ser conocidas como términos generales. Entonces vamos a anexarla aquí, vamos a ver ese pequeño ejemplito. El ejemplo nos dice cuántas personas reciben la información para una sexta entrega. Nos manejan un elemento inicial, un término inicial, A1. La razón ya no la dan como dato, es 2. Y en este caso nos dice que queremos saber la sexta entrega. Aquí hay que reconocer la fórmula. Yo en primera, aquí me están diciendo que es una progresión geométrica. Entonces yo reconozco la fórmula, que siempre va a ser para una progresión geométrica, AN igual a A1 por R a la N menos 1. Entonces yo aplico los datos, tengo A1, lo inserto, tengo AN, que es 6, entonces sería 6 menos 1, desarrollo la operación indicada y encontraría el sexto término. Entonces mi sexto término sería 1 por 2 a la 5, entonces sería 25. Entonces aquí lo tendríamos. ¿Dónde quedó? Ese sería nuestro ejemplo. Aquí nos daría otro ejemplo. Entonces vamos a anotar el siguiente ejemplo. Anotamos este primer ejemplo, cuántas personas reciben la información en una sexta entrega. Entonces nos dan como dato el término 1, nos dan como dato la razón y nos piden que encontremos la sexta entrega. Entonces entendemos que n es igual a 6. Inicialmente nos están confirmando que es una progresión geométrica. Al confirmarnos que es una progresión geométrica, aplicamos la fórmula AN es igual a A1 por R a la N menos 2. Entonces, al aplicar esta fórmula, nos quedaría 6 menos 1, nos queda 2 a la quinta. Entonces, 2 a la quinta nos da 32. Recuerden, multiplicamos la base 5 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y nos da 32. Y 32 por 1 nos daría 32. Entonces, la sexta entrega sería de 32. Este sería un primer ejemplo. El segundo ejemplo sería ¿cuál es el término general de una progresión geométrica cuyo primer término es 81 y cuya razón es 2/3? Ese sería nuestro segundo ejemplo. Veamos, en el primer ejemplo manejamos una razón a 2. En el segundo ejemplo ya nos están dando una fracción en la razón. Entonces, cuya razón es 2/3. Entonces, anotamos esa pregunta. Este es solamente ejemplo. Ahorita lo que quiero es que se lleven cómo se resuelve y después hacemos ejercicios donde cada uno va a realizar el propio problema. Entonces, continuando con el ejercicio, ya lo copiaron. Continuando con el ejercicio, ¿ya lo copiaron todos? Un momento. Gracias. Ahí está.
Gracias. ¿Alguien más falta en copiar el ejercicio? ¿No? Ah, ok. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, continuando con la solución de ese ejemplo, Progresión geométrica cuyo primer término nos están dando en este nuevo ejemplo es 2 tercios. A1, El 81. término es a sub 1 y vale 81. Y La razón 2 2 tercios. tercios. Sustituyendo en la fórmula nos queda a sub n igual a 81 por 2 tercios a la n menos 1. Recuerden, el concepto término general hace referencia a la ecuación de comportamiento. Entonces, si a mí me dicen cuál es el término general, yo simplemente debo de encontrar la ecuación. Si a mí me dan como dato mi primer término A1 y mi razón 2 tercios, simplemente utilizo la fórmula de progresión geométrica y la anexo A1, anexo mi razón y encuentro mi fórmula, encuentro una ecuación. Recuerden, el término de ecuación hace referencia el término de ecuación hace referencia a una variable. Eso significa que yo tengo a n es igual a 81 por 2 tercios de n a la menos 1. Mi variable es n. Entonces, esta fórmula yo la encontraría para encontrar cualquier término. Entonces, este es mi término general. Significa que a través del término general yo encontraría cualquier término que yo desee. A 100, a 200, a 300, cualquier término que yo quiera imaginar lo puedo encontrar a través de mi término general. Entonces es clásica esa pregunta de examen. ¿Cómo determinas cualquier tipo de término? Lo determinas a partir del concepto del término general. Entonces, vámonos a un ejercicio. Rápidamente. Voy a desactivar tantito mi cámara para poner mi pizarrita. Terminen de copiar este ejemplo. Voy a cambiar de hecho la cámara. Ya la estoy cambiando, ya la cambié. Tengo mi cámara activada para empezar a usar mi pizarra. Entonces, vamos a hacer un siguiente ejemplo. En nuestro siguiente ejemplo, ya lo terminaron de copiar. No, tantito, profe, por favor. Gracias, gracias. Sí, adelante, adelante, gracias. ¿Listo? ¿Ya lo terminaron de copiar? Ya. Gracias. ¿Alguien más falta en copiarlo? Ok. Entonces nos vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice, al soltar un péndulo, se toman mediciones de altura en centímetros, en diferentes posiciones de cada oscilación.
como se muestra en la siguiente progresión. Primera lectura 1280 centímetros, segunda lectura 640, tercera lectura 320. Eso representa que A1 es 1280, A2 es 640, A3 320. Entonces, ¿qué altura tendrá el péndulo en su séptima oscilación? ¿Qué quiere decir séptima oscilación? Que tengo que encontrar el séptimo término, A7. Entonces, me voy a mi pizarra. Vamos a mi pizarra. Me va a decir, permíteme, voy a desconectar mi cámara aquí. Desconecto mi cámara y activo mi cámara en mi pizarra. Entonces aquí activo mi cámara y van a ver mi cámara. Entonces, a mí ya me están dando como datos A1, que es 1280, A2, que es 640, A3, que es 320, y me piden que encuentre el séptimo término, que es A7. Entonces yo como datos voy a tener A1, este sería mi primer dato que yo tendría, que lo voy a ocupar en mi fórmula. Entonces, primero debo de comprobar qué tipo de progresión es. Entonces, si yo veo de 1280 a 640, pues prácticamente, si yo digo que es una progresión aritmética, le quito una cantidad. Entonces, la cantidad que le quité a 1280 para llegar a 640 no aplica a la misma cantidad que le tendría que quitar a 640 para 320. Entonces descarto que sea una progresión aritmética. Entonces yo aquí entiendo, lo veo así, que 1280 lo estoy multiplicando por 0.5, o sea, por la mitad, y estoy sacando su mitad. 1280 le saco la mitad y obtengo 640. Al 640 le saco la mitad y obtengo 320. Entonces estoy multiplicando por un medio. Y recuerden, ¿qué nos dice la fórmula de la razón? La razón es un término, en este caso el término, que yo puedo agarrar cualquier término, sería, por decir algo, 320, este término entre su anterior, 320, entre 640. Entonces, yo lo divido, me quedaría un medio, la razón. Entonces, divido 320 entre 320, 1. Y 640 entre 320, 2. Ya obtuve mi razón. Entonces, yo a partir de aquí digo que es una razón, una progresión geométrica. Ya al identificar que es una progresión geométrica, entonces utilizo mi fórmula. Mi fórmula es a la n es igual a la 1 por la razón y elevado a la n menos 1. Entonces, ¿qué datos yo ya tengo? Yo ya tengo A1. Me dicen que encuentre mi séptima oscilación. Encuentro mi término 7. Entonces, A1 sería 1280 por la razón, y ya encontré la razón, que es un medio, a la n menos 1. N, quiero encontrar 7 menos 1. Entonces, realizo las operaciones. A7 es igual a 1280, a la 1 medio, a la 6. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tendría que elevar 1 a la 6 y 2 a la 6. Entonces me quedaría A7 es igual a 1280 por 1 entre 2 a la 6. Esto sería igual a 1280 entre 2 a la 6 sería 64. Y este sería mi resultado. A7 es igual a 1284, usamos la calculadora y nos daría 20. Entonces yo ya obtuve la séptima oscilación. Entonces, hacemos el compendio. A mí me dicen
mi primer elemento, mi segundo elemento, mi tercer elemento. Entre el primer elemento y el segundo elemento veo qué razón tengo. Rápidamente identifico. 1280 se está dividiendo entre 2 para obtener a 640. Y 640 se divide entre 2 para obtener a 320. Entonces, saco mi razón. Un término entre su término anterior. Agarré A3 entre A2. Entonces, la razón 320 entre 640. Obtengo la razón, que es un medio. Deduzco que es una progresión geométrica. Progresión geométrica. Es una progresión geométrica. Porque mi término se está multiplicando por un medio para encontrar mi siguiente término. Entonces, al determinar que es una progresión geométrica, utilizo la fórmula de la progresión geométrica. A a la n igual a A1 por R a la n menos 1. A mí ya me dieron mi dato inicial, mi primer término, A1. Sustituyo A1. Entonces, A1 es 1280 por R a la n menos 1. N es la séptima oscilación que me están pidiendo. Entonces, 1280 por un medio a la 6. Hacemos las operaciones indicadas y obtengo mi resultado. Entonces, ¿cuál fue el problema? Yo tengo un péndulo. En su primera oscilación genera 1280. En su segunda oscilación genera 640. En su tercera oscilación 320. Quiero saber en su séptima oscilación cuánto se desplazó este péndulo. Entonces, identifico, es una progresión geométrica. ¿Por qué es una progresión geométrica? Porque su primer término se multiplica por una cantidad para encontrar un segundo término. ¿Cómo encuentro mi razón? Divido un término, en este caso A3, entre su anterior término, entre A2. Yo pude agarrar cualquier término, pude haber agarrado también A2. Entonces, para encontrar la razón, pude haber dividido 640 entre 1280 y eso también me hubiera dado un medio. Aplico la fórmula A a la n igual a A1 por R a la n menos 1. Entonces sustituyo los valores, sustituyo el valor de A1, sustituyo el valor de n, sustituyo el valor de razón, hago las operaciones indicadas. Aquí hay que ponernos abusados. Un medio a la sexta es 1 a la 6 y 2 a la 6. Entonces aquí no se ve muy bien, pero aquí sería 2 a la 6 y 1 a la 6. Entonces hacemos la simplificación, realizamos las operaciones y obtenemos nuestra oscilación A7. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Ok. Pues vamos a tomarle captura para tenerlo de referencia. Cargarlo a nuestros apuntes. Entonces, terminen de copiar su problema y nos veríamos la siguiente clase. ¿Alguien faltó de asistencia de los que ya llegaron? Solamente faltaban 2 personas. ¿Alguien faltó de asistencia? Creo que no. Entonces, terminen de copiar este ejemplo y nos vemos la siguiente clase. Gracias. Bonito día. Gracias, profe. Bonito día. Bonito día. Gracias. Hasta luego.
¿Listo, Alan? ¿Ya lo terminaste de copiar, Alan? Alan Almontebello. Alan.